Más que recursos, el podcast de AEDIPE Navarra La Rioja. Hoy nos toca pensar en cómo trabajamos, no lo hacemos como antes, todo es distinto, más si cabe después de la pandemia. Hoy nos preguntamos cómo hemos cambiado, cuáles son las nuevas formas de trabajar, si realmente son tan nuevas o no tanto. Este es el objetivo del estudio que ha elaborado la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas y que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer al detalle. Es nuestro objetivo, comprobar cuánto y cómo hemos cambiado a la hora de trabajar. Y para ello, como siempre, tenemos hoy la compañía de Alex Uriarte, presidente de AEDIPE Navarra La Rioja. Alex, ¿cómo estás? Buenos días, Cristina. Pues con ganas de empezar la temporada. Además, yo creo que empezamos con un contenido muy potente. Ya vamos a ir descubriendo durante el programa todo el trabajo que hay detrás, pero yo creo que empezamos muy bien. Con fuerza. Después del verano hemos cargado energías y ahora vamos a retomar esta andadura de podcast en la que pretendemos informar, formar, aprender y sobre todo también disfrutar. Y hoy lo vamos a hacer con nuestros invitados. Os los presento. Hoy tenemos la oportunidad de contar con Jesús García. Él es miembro de la Junta de AEDIPE Cataluña y además también es el coordinador a nivel estatal de este proyecto que se llama Nuevas, entre paréntesis, Formas de Trabajar. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Como decía Alex, nuevo curso, nuevos objetivos y nuevos propósitos. Gracias. Eso es, para el curso. ¿Lo del gimnasio también está? También. Hoy nos acompaña Eva Rimbau Gilabert. Ella es profesora agregada en el área de dirección de personas en la Universitat Oberta de Cataluña. Es experta en trabajo flexible y en teletrabajo, en transformaciones en la función de dirección de personas ante la digitalización y gestión basada en evidencias y además también es investigadora del Digital Business Research Group DigiBiz, con lo cual hoy nos va a ofrecer toda esa perspectiva también desde el punto de vista académico y tocando tierra. Eva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. De verdad me hace mucha ilusión estar en el podcast en general y comentando este estudio en particular. Porque es que además vais a formar un tándem interesante. Conocéis bien el estudio, conocéis las implicaciones, las repercusiones que tienen también en el mercado, en el día a día, así que ahora solo nos queda escucharos y pasarlo bien. Alex, te cedo el turno. Venga, pues empiezo yo. Empiezo con Jesús. Jesús, bueno, algunas personas de AEDIPE lo conocemos, pero sí que me gustaría que nos explicases un poco el alcance del estudio, la metodología, porque al final esto no es un estudio cualquiera. Al final sabemos que hay un trabajo grande detrás, que se ha escrito mucho sobre teletrabajo, pero no siempre quizás con el rigor que hemos puesto en este estudio, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, por favor. Sí, Alex, muchas gracias por darnos la oportunidad de, como dices, poder presentar este estudio. Fijaros, le hemos denominado nuevas, como decías Cristina, entre paréntesis, fundamentalmente porque muchas de las cosas que vamos a hablar no es que sean nuevas, sino que tienen en estos momentos, por decirlo de alguna manera, una forma de verlas diferente, fundamentalmente por la pandemia que hemos tenido. Desde AEDIPE, a nivel España, lo que nos planteamos es que en medio de la pandemia, ahora parece que estamos saliendo de ella, en medio de ella veíamos que había reflexiones que se estaban haciendo que probablemente estaban haciéndonos cambiar algunas de las formas que teníamos de ver determinados aspectos de nuestro trabajo. De tal manera que lo que hicimos fue crear un think tank con expertos. De hecho, Eva es una de las personas con la que contamos para que nos pueda dar, como en este caso, su opinión, para poder hacer unos estudios y fundamentalmente de la situación que tenemos, tener una oportunidad para proponer cosas nuevas, desde luego con un aspecto positivo para ponernos a trabajar. Y una de las cosas que fundamentalmente creímos que era importante era tener información, pero información de verdad, no lo que uno cree que está viviendo y cómo lo viven en su entorno, en su trabajo, en su provincia, en su familia, sino hacer un estudio que nos pudiera dar una información de lo que está pasando en las empresas. De tal manera que lo lanzamos a finales de este año pasado y estuvimos recogiendo información hasta marzo. Y tenemos la información que nos ha trasladado 527 directivos. Directivos tanto CEOs, directores generales, como responsables de recursos humanos. Por lo tanto, lo que vamos a hablar ahora, las conclusiones del estudio que vamos a ver, es la información recogida de esta encuesta, como digo, con más de 500 personas de toda España, de todos los sectores, de grandes y de pequeñas empresas y dentro de toda España, pues evidentemente con la
concentración que suele haber en la zona de Barcelona y Madrid, fundamentalmente por concentración empresarial, pero también tenemos del norte, pues en estos momentos pues tenemos 200 personas que nos contestaron de todo el norte en la zona, podemos decir, de Navarra. Y sin ir mucho más allá, decir que la principal conclusión que hemos extraído es que las empresas españolas en estos momentos están apostando por la flexibilidad como fundamental eje para poder hacer frente a temas como pandemia, pero que han descubierto o ya lo venían haciendo, que la flexibilidad es la respuesta a cualquier momento de crisis, a cualquier precipicio al que nos acercamos, que estamos poniendo un foco en la salud integral de los trabajadores, en un cambio quizás de la estructura organizativa funcional a la organización por proyectos, y que esto nos lleva a querer tener información sobre cómo las personas estamos teniendo nuestro performance, nuestro rendimiento, y hay dos tareas pendientes, dos asignaturas pendientes que siguen siendo la innovación y la digitalización. Esto un poco como preámbulo y ahora si queréis entramos en el detalle. Gracias. Muy buen preámbulo para poder así ver esa foto inicial, pero en ella habéis también detectado 9 tendencias, 9 grandes ejes que vamos a poder ir desgranándolos poquito a poco. Mencionabas quizá el primero y uno que influye en muchas áreas, es el de la flexibilidad. Contadnos, ¿qué habéis visto en este estudio sobre la flexibilidad y qué repercusiones tiene? Sí, si quieres yo comienzo y perdonad, y luego Alex y también Eva, como veáis. La flexibilidad fundamentalmente nosotros hemos recogido información acerca de flexibilidad horaria, acerca de, por ejemplo, también teletrabajo que nombraba antes Alex. Son dos ejes que evidentemente antes de la pandemia ya estaban, por eso decía yo lo de nuevas entre paréntesis, pero que en estos momentos han tenido un reflejo y se están reflexionando de forma muy importante en las empresas. Y cuando digo las empresas, también a nivel normativo. Ha salido la normativa sobre el tema de teletrabajo y evidentemente sobre tiempo de trabajo, lo que es flexibilidad, pues está surgiendo de una manera muy importante. Y ahí hemos visto que todas las empresas en términos de flexibilidad horaria y en términos de teletrabajo lo están trabajando mucho. En todas partes que leamos de recursos humanos, estos temas salen. Y salen fundamentalmente porque las empresas han visto que yo, como empresa, puedo hacer frente a nuevos retos, pues evidentemente con agilidad, con flexibilidad, porque cada reto será diferente y necesito que mi empresa, que mi organización sea flexible para en un momento dado tener más carga de trabajo, tener menos carga de trabajo, internacionalizarme, no internacionalizarme, etc. Esa flexibilidad que ya venía, yo creo que ahora se ha acelerado. Una cosa que me ha gustado mucho es que precisamente que no solo nos centrásemos en el teletrabajo, ¿no? O la posibilidad de trabajar en distintos sitios, porque parece que es la única, ahora mismo parece que es la única forma de flexibilidad posible, cuando precisamente no más de un 35% de los trabajadores en España pueden teletrabajar por la naturaleza de sus trabajos. O sea, por tanto, nos estamos dejando fuera un 65% de gente que no les damos ninguna otra forma de flexibilidad. Bueno, pues aquí en este estudio dicen, oye, que también tenemos una flexibilidad que la gente valora mucho, que es la flexibilidad en los horarios, ¿no? Precisamente. Entonces, yo es que con el teletrabajo tengo ahí siempre la espinita clavada, que se montan falsas dicotomías, ¿no? O damos teletrabajo o no damos nada. No. Tenemos otras formas de flexibilidad y en particular la flexibilidad de horarios es valiosísima, ¿no? para toda la gente que está atada físicamente a un lugar de trabajo y por tanto no puede teletrabajar. Así que me parece súper interesante que se haya preguntado y aún me parece poco el nivel de flexibilidad de horarios que salen, ¿no? A mí me gustaría que saliera más. Más teletrabajo realmente es difícil que salga. Ya os digo, España estaríamos al máximo si el 35% de las personas activas tuvieran algo de teletrabajo. No, por estructura de empleo y sectorial no da más de sí. Pero, ostras, podríamos tener algo más de flexibilidad de otras formas, ¿no? ¿Y de qué formas? Porque has mencionado los horarios, pero ¿cuáles más agradece el empleado y también puede tener en cuenta la empresa? Sobre todo es por la idea de horario, ¿no? Que normalmente nos referimos a pues, que haya una franja de entrada, que puedas entrar en distintos momentos o tal. Esto en algunos sectores más industriales, tú no puedes dejar que la gente entre una hora más tarde, una hora antes, porque la máquina tiene que estar produciendo, ¿no? En un horario, pero entonces habría flexibilidad en la cuestión de los turnos, asignación de turnos, por ejemplo. Entonces son como medidas de flexibilidad más adaptadas al contexto industrial,
¿vale? Que muchas veces se nos olvida que son posibles, ¿no? Y a veces hay que ser creativos y ver ese contexto en particular, qué es lo que necesita, o incluso al sector servicios más directo, ¿no? En la hostelería la flexibilidad puede ser complicada, pero es posible. Y luego también hay otra cosa, el efecto contagio, ¿no? Si yo estoy en un sector, por ejemplo, la hostelería, todo el mundo tiene que estar presencial, todo el mundo tiene horario rígido. No, seguro que no todo mi personal necesita hacer eso, ¿no? Entonces esas políticas monolíticas de porque estoy en este sector lo tengo que hacer de cierta manera para no generar agravios, pues en vez de hacer eso, que es el camino fácil, es vamos a ver qué tipo de flexibilidad podemos dar a los distintos colectivos, ¿no? que tiene mi empresa. Sí, sí. Fijaros que yo antes he nombrado la palabra tiempo de trabajo, y tiempo de trabajo es como más amplio. Hasta ahora podíamos estar acostumbrados a lo que era una jornada diaria. Es decir, cuando alguien le pregunta cuál es tu horario, uno piensa en su horario de cuándo empieza por la mañana, cuándo para a mediodía, si para, y cuándo acaba por la tarde. Cada vez más estamos ya hablando, como es normal, de jornadas anuales. Y la jornada anual significa, oye, yo tengo que trabajar 1.700 horas, pero no tiene por qué ser cada día de la semana igual. No tiene por qué ser cada semana igual y no tiene por qué ser cada temporada igual. Es decir, puedo estar en un sector que en verano haya más trabajo y sin embargo en invierno haya menos. Respetando evidentemente toda la normativa laboral horaria, solo faltaría tiempo de descanso, etcétera, etcétera, que eso hay que respetarlo y hay que hacer evidentemente un poco de ingeniería con los horarios, ingeniería en el buen sentido de la palabra, para respetar la normativa, no para saltárnosla. Yo puedo tener una jornada anual que esté teniendo en consideración todos estos temas. Y me ha parecido muy interesante que yo cuando he hablado, fijaros, desde el punto de vista de la empresa, es decir, la empresa es la que necesita la flexibilidad para adaptarse a las necesidades que tenga. Y Eva, cuando ha empezado a hablar de lo que es la flexibilidad horaria, que es interesante para el trabajador, porque me puede venir bien pues para mi vida personal y cómo me organizo, etcétera. Con lo cual, es que con la flexibilidad horaria es que estamos haciendo frente a las necesidades de las empresas y a las necesidades de los trabajadores, y evidentemente ahí está la dificultad de encontrar ese punto de equilibrio. En este sentido, Jesús, hablas de normativa. Sé que en el estudio, en el alcance, también habéis podido hablar con expertos legales. ¿Está la normativa española a la altura de la necesidad de flexibilidad que verdaderamente tenemos en las empresas y que también demandan las personas? ¿Qué quieres que te diga que tú no sepas? Cuando hemos hecho estas preguntas de forma recurrente, porque yo creo que esta pregunta la hemos hecho en la pandemia, antes de la pandemia, y la hacemos después de la pandemia. Y de hecho el otro día, precisamente en una entrevista que tuvimos también dentro de Nueva Forma de Trabajar con Íñigo Sagardoy, le volvimos a hacer esta pregunta, ¿no? Siempre la respuesta por parte de los técnicos laborales suele ser que evidentemente la normativa va por detrás de la realidad. Suele ser esta la respuesta. Y yo creo que es así. Es decir, la regulación probablemente tenga mucha dificultad de hacer frente a las necesidades que tenemos de flexibilidad. Y luego es que, como también estaba comentando Eva, es que los sectores no se parecen unos a otros. La verdad es que cuando hablamos ha nombrado un camarero, pero podemos nombrar un funcionario, podemos nombrar una persona, un trabajador del conocimiento y un piloto de líneas aéreas. Claro, es que el trabajo que tienen estas personas no tiene nada que ver cuando estamos hablando de teletrabajos, flexibilidad horaria, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que es muy difícil hacer la regulación, porque claro, tienes que regular para todos. Pero la respuesta, yo creo que sí que la regulación va por detrás. De hecho, ya para concluir mi aportación en este caso, a mí hay un tema que me interesa mucho y es precisamente las nuevas formas de trabajar que están saliendo, que yo creo que por ahí van a ir grandes soluciones a futuro, que es que en las empresas haya mucho freelance trabajando por proyectos para las empresas, y ahí también tenemos una regulación laboral que es muy complicada, porque en cuanto tengas un freelance ya se producen situaciones de posibles cesiones laborales, etcétera, o falsos autónomos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que por ahí tiene que ir una solución, porque la flexibilidad de las empresas va a requerir de perfiles en momentos muy concretos, y eso se llama pues freelance o como le queramos llamar. Yo quería dar solamente un ejemplo, ¿no? En una de las leyes más recientes relacionadas con las nuevas formas de trabajar, como es la ley del trabajo a distancia, que incluye el teletrabajo, una de las características del nuevo acuerdo de trabajo a distancia que tienen que firmar empresa y trabajador es que se fije el lugar de trabajo desde fuera de la empresa, desde donde se hará esa prestación en formato de teletrabajo.
con lo cual nos estamos cargando totalmente esa flexibilidad de yo trabajo desde donde quiero que me ofrece el teletrabajo. Porque otra cosa es que me lo salte yo, pero cumpliendo la ley, yo estoy diciendo que voy a teletrabajar desde un sitio y lo tengo que cumplir. Que podemos entender que es una problemática de prevención de riesgos laborales, porque la empresa tiene que asegurar que mi entorno de trabajo es seguro y ta. Pero busquemos otra solución. O sea, la solución a los problemas de flexibilidad no es cargarse la flexibilidad, porque para eso no necesito que me hagas una ley. Entonces, realmente, ostras, a mí me duele porque algunas cosas podríamos decir son rémoras normativas del pasado. No. La última ley que nos hemos inventado sobre el tema se le está cargando la flexibilidad en el lugar de trabajo. Hecha con mucho consenso encima, o sea, que es una de las cosas más curiosas. Pero si la normativa lo está teniendo difícil, porque lo está teniendo difícil también para poder regular y no termina, aun cuando hay consenso, no termina de resolver problemas como el que estabas apuntando, Eva. ¿Qué pasa con las propias empresas? Es porque antes era fácil, era sencillo. Fichabas a las 8, te ibas a las 6 de la tarde. Luego, si trabajabas o no, tenía que haber otras fórmulas para saber cómo ese trabajador estaba respondiendo. Pero el horario estaba muy claro. Ahora no es tan claro, no es tan evidente. Hay fórmulas originales y variopintas. ¿Esto también ha afectado, y lo habéis visto en ese estudio, en las nuevas formas de trabajar, a cómo las empresas pueden supervisar o tener cierto control sobre lo que hacen las personas que forman su equipo? Sí, yo aquí, fijaros que una de las 9 tendencias que nombrabas antes es precisamente la ocupación o preocupación sobre lo que podemos llamar el rendimiento de las personas en su trabajo, ¿no? Esto es algo que también estaba antes de la pandemia, el cómo conozco yo pues, que las personas están teniendo la productividad correspondiente, ¿no? Antes ya era problemático, era muy difícil la medición del trabajo. Obviamente vuelvo a decir que en un contact center es muy fácil medir la productividad, en una línea de producción es muy fácil medir la productividad. Cuando nos vamos ya a trabajos administrativos o como nombraba antes los trabajadores del conocimiento, la medición de la productividad es muy complejo, entre otras cosas porque primero habría que definir qué es productividad, ¿no? Pero sí que hay una tendencia por parte de las empresas a ocuparse en cómo soy capaz de medir esa productividad. Que probablemente se acelera esa preocupación con el tema del teletrabajo y es obvio que antes tenía las personas delante y bueno, pues aquí estaba. Claro, ahora ya no las tengo delante y es humano la preocupación de, oye, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo? Es humana la preocupación, es decir, que ahí ya si queréis ya entramos en cuánto de humano, ¿eh? Pero es humana la preocupación de esto, con lo cual sí que hay una tendencia acerca de lo que es la medición del rendimiento. Y ya para concluir también, claro, yo antes estaba pensando en la regulación de la flexibilidad, fijaros que 2 palabras antagónicas, ¿no? Flexibilidad y regulación. Yo entiendo a los que regulan que la dificultad que tiene, pues claro, estás diciendo que quiero regular algo que es flexible, ¿eh? Con lo cual ahí ya entiendo por disculparnos un poco, ¿eh? Tienes toda la razón en eso. Hay un tema que a mí en este de la evaluación del rendimiento, ¿no? que me preocupa, es que obviamente no podemos, en un contexto en que puede haber más teletrabajo, que las cifras no son tan alegres como me hubiera gustado, pero bueno, digamos que hay un cierto nivel de teletrabajo, probablemente quedará un teletrabajo de baja intensidad, por debajo de ese 30% la jornada que marca la normativa, pero está claro que en este contexto, y además un poco por la evolución de las tendencias en recursos humanos, se buscan nuevas maneras de asegurarse que la gente está haciendo su trabajo, ¿no? Y digamos que eso puede seguir dos caminos. El primer camino es, oye, pues vamos a ver objetivos, ¿no? Vamos a establecer planes de trabajo, digamos que es un seguimiento frecuente con conversaciones 1 a 1, y ese sería el camino alto, de calidad, y luego tenemos la otra vía, sobre todo más vinculado a un teletrabajo, digamos, de según qué puestos, pero digamos, en general sería el camino bajo, que sería el control y la vigilancia, ¿no? De cuántos clics hago, de si muevo o no muevo el cursor, o sea, el boom de herramientas de vigilancia, de estoy o no estoy conectado, a qué hora me he conectado y qué herramientas estoy utilizando y cuándo las estoy utilizando, ese control está ahí y cada vez crece más y genera una desconfianza y unos problemas, digamos, en la implicación de los trabajadores brutal.
Entonces, bueno, claro, desde la EDIPE está claro que no es el camino que se recomienda, yo tampoco, pero está ahí y tenemos que asegurarnos de que se entienda que ese camino, aunque pueda dar seguridad, primera, echa la ley, echa la trampa, o sea, igual que existen herramientas para saber si yo muevo el cursor, hay maquinitas que me mueven el cursor y me puedo levantar e irme a hacer otra cosa, ¿vale? Entonces, digamos que siempre el camino a la confianza y de las cosas bien hechas, pues probablemente dé mejor resultado para todos, aunque sea más costoso. ¿Crees, Eva, que estamos en un momento de cambio de sistema y que todavía tenemos culturalmente en nuestra mente pues muchas herencias del pasado, ¿no? Sí. De controlar de esa manera? Mira, es que en España la cultura directiva cuesta muchísimo de cambiar. Hemos pasado 2 años de pandemia y la cultura de presencialidad sigue ahí. Ya no digo solo a niveles directivos, o sea, la gente sigue montando reuniones de padres en los colegios presenciales y dices, pero no me has aprendido de nada en 2 años, tenemos que volver a la presencialidad. Pasa lo mismo en las empresas. Entonces, parece que se quiere olvidar que la pandemia ha ocurrido y que seguimos como si nada. Entonces, aunque en algunos contextos, y el informe de AEDIPE lo muestra, sí que hay oleadas de cambio, pero creo que esto que está mostrando el informe de AEDIPE no es representativo de la inmensa mayoría de las empresas de nuestro país, que como sabéis son microempresas y por tanto no tienen director de recursos humanos y en general pues no están ahí, ¿no? En estas no sé si estos cambios están llegando. Entonces, a mí mi gran preocupación es que les llegue también. Bueno, quizás esto también está relacionado con una de las tendencias, ¿no? Decimos en el estudio que la innovación y la digitalización siguen siendo asignaturas pendientes. Esto es una cosa, no sé si Jesús o Eva, contadnos un poco qué es lo que hay desde este prisma del estudio. Sí, en el estudio lo que nos sale es que la innovación y la digitalización, a pesar de que han tenido una, iba a decir aceleración, pero no es la palabra, han tenido un foco en estos 2 o 3 años, sobre todo la digitalización, porque la digitalización evidentemente fue la gran herramienta para intentar resolver los problemas del día de las empresas, ¿no? Pero lo que sí que hemos observado es que la adquisición de herramientas online que estaba teniendo un incremento ha bajado un poquitín en lo que se refiere a el medio plazo, 2-5 años, es decir, que estábamos creciendo un poco, pero las empresas están viendo que dentro de medio plazo, 2-3 años, el crecimiento será menor. Y luego también en innovación estamos realizando la innovación desde afuera. Y un tema que comentaba ahora mismo Eva con respecto al tema de las empresas, pues también hemos visto que probablemente las empresas de gran tamaño son las que tienen más esa visión a medio y largo plazo y las empresas más pequeñas pues probablemente son de un foco de corto plazo, probablemente pues porque están viviendo su supervivencia año a año. Es decir, una empresa pequeña pues tiene suficiente con trabajar durante el año y que al año siguiente pues pueda crecer un poquito. Con lo cual, en innovación y digitalización hemos visto que estamos un poco bajito. Lo que sí que me gusta ver es que la opinión de los directivos es consciente con esto, con lo cual yo espero que también genere un poco de ambición, es decir, oye, soy consciente de que tengo menos presupuesto para estos próximos años, pero lo tengo que trabajar a futuro porque es la forma de apalancarme mi crecimiento. Por lo menos sabemos que no sabemos, ¿no? Sí, sabemos que no estamos bien y sabemos que necesitamos mejorar. Eso es un punto importante, porque no hay nada peor que el que no quiere ver. Yo en esto de las herramientas lo que me pregunto es si está ahí la clave ahora, ¿no? A lo mejor tiene todo el sentido que baje la adquisición de herramientas porque ya hay muchas herramientas. Algunas son incluso gratis o casi para empresas pequeñas con sistemas muy sencillitos pueden estar digitalizándose todos sus procesos, ¿no? Para las empresas mayores, por supuesto, necesitan ya una mayor inversión en herramientas, pero ya hay muchas y probablemente han ido entrando. Y llega un punto que yo me pregunto, simplemente es una duda, si la cuestión está en las herramientas, la cuestión está en los procesos y en que saquemos el máximo partido de esas herramientas que a lo mejor ya tenemos. Es que a lo mejor no se trata de comprar más herramientas, ¿no? Sino esa parte de la innovación. Y de hecho, mirando el tema del presupuesto que sale en el estudio, dice, a ver, tenemos presupuesto específico y el presupuesto para organizar sesiones de trabajo y contratación de expertos aparece con más frecuencia que el presupuesto para adquirir herramientas y a lo mejor es totalmente coherente, a lo mejor las herramientas ya están ahí
Y lo que tenemos que hacer es sacarle el mejor uso, como pues con sesiones de trabajo, consultando a expertos y probablemente con la innovación de procesos, incluso el rediseño total, ¿no? De procesos, que al final la transformación digital es eso. Hasta que no cambio mi forma de hacer, por muchas herramientas que tenga, no me he transformado, ¿no? Digitalmente. O sea, que quizás estamos todavía en ese momento en el que sí que se nos ha insistido mucho en digitalizarnos, sí que hemos ido adquiriendo herramientas puntuales, pero todavía no hemos interiorizado realmente lo que la transformación digital puede hacer por cada una de nuestras empresas. ¿Ese es el punto, quizá? Yo, viendo los datos, podría hacer esa lectura. Hombre, faltaría un poquito, ¿no?, más del cualitativo que hay ahí, pero es posible que eso es lo que haya detrás. Sí, yo también puedo tener una opinión similar en cuanto, yo decía un poco la ambición, ¿no? Es decir, los directivos de las empresas han visto en la digitalización como la gran solución, pero evidentemente la situación ahora en estos momentos es que no me está resolviendo todos mis problemas. Antes estábamos hablando del tema de las mediciones de rendimiento, por ejemplo. Por lo tanto, ahí me genera una especie de expectativa que tenía de que la digitalización me resolviera casi todo, pero luego me encuentro con que mi día a día, pues como decía Eva, oye, pues mis procesos todavía los tengo que mejorar, hay a lo mejor una parte de la plantilla que tiene que entrar más en esas herramientas y las tengo que formar, etcétera, etcétera, ¿no? Vuelvo a decir que el ser consciente de esas carencias, pues espero que genere que vayamos trabajando, ¿no? Que esto me lleva también a una reflexión que comentabas antes, Cristina, de dónde estamos en estos momentos. Hombre, yo siempre creo que no estamos en un momento de revolución, estamos en un momento de evolución. Las revoluciones probablemente llevan momentos muy bruscos y luego algunas vueltas atrás, ¿vale? La evolución lo que hará, creo, espero, cruzo los dedos, es que en los próximos 5 años o 6 años, cuando peguemos un vistazo atrás, digamos, hombre, hemos avanzado en estos 5 u 8 años de la situación que teníamos en el 2020 a la situación que tenemos en el 26. Hemos avanzado bastante, solo que en estos momentos a lo mejor, y sobre todo a los que nos dedicamos a reflexionar sobre estas cosas, nos gustaría que la velocidad fuera mayor. Pero esperemos que la evolución nos lleve a esa situación en unos años. Es un buque muy grande este que hay que mover y además muy diverso, como habéis comentado. Wow. Muy diverso, tenemos nuestras particularidades. Otra cuestión, para esos equipos que queremos formar, ¿habéis constatado que también han cambiado la forma de reclutarlos, de seleccionar a las personas que forman parte de cada una de las compañías? Si te parece, respondo yo primero en lo que hemos visto en el estudio. En el estudio prácticamente lo que hemos visto es un avance limitado, que es cada vez obviamente se utiliza más la digitalización para lo que es la búsqueda, es decir, el encontrar perfiles, y también para lo que son las primeras entrevistas. Las primeras entrevistas ya están siendo casi todas por vídeo. Dicho eso, lo que nos parece en el estudio que vemos es que en el resto ya estamos en una situación similar, es decir, ya segundas, terceras entrevistas, ya los procesos son similares a los que teníamos antes, y lo que sí que existe en estos momentos es una gran preocupación por el colectivo de recursos humanos, fundamentalmente porque los perfiles cada vez se están especializando más y por lo tanto pues cada vez es más difícil encontrar aquel perfil que se me adecúa a lo que yo estoy buscando. Luego podríamos hablar de si es bueno buscar todo fuera o es bueno formar dentro, pero es otro tema, ¿vale? En cuanto a lo que es el reclutamiento y selección, yo creo que esto es lo que hemos observado en el estudio. Lo que viendo los datos me suscitaba era dos ideas. Una, que la entrevista sigue pegando fuerte, da igual si es presencial o online. Yo sé que la entrevista la necesitamos porque es como algo de... yo le tengo que ver la cara a esta persona y tal, ¿no? Pero ya a mí me gusta siempre recordar que hablamos de selección, que si la entrevista no está bien hecha, su capacidad de predicción del éxito de este empleado es prácticamente nulo, ¿vale? Entonces necesitamos entrevistas estructuradas, de base conductual, etcétera, etcétera, que hagas exactamente la misma entrevista basada en preguntas que vengan de la descripción del puesto, etcétera, etcétera. O sea, da igual si es online o es presencial. Si yo lo que tengo es una charla amistosa con esa persona, yo voy a saber si me cae bien o si me parece más o menos lista, pero poca cosa más, me parece a mí, ¿eh? Pero así que sea como sea la entrevista, recordemos que hay unas metodologías que nos ofrecen mayores garantías y son metodologías entre comillas más incómodas para el típico perfil de la persona directiva que tiene que hacer la entrevista, porque le obligan a sujetarse a una serie de preguntas y a unas metodologías y unos procedimientos, pero esto es así. En cambio me gusta que, bueno, que suban otras pruebas, ¿no?,
que probablemente tengan un poquito más de validez predictiva sobre el éxito de esta persona en su nuevo puesto de trabajo. O sea, ¿crees que llegaremos a prescindir de las entrevistas de trabajo? No creo que debamos prescindir de ellas. Creo que debemos hacerlas bien. Y luego esa parte de charlita, que creo que es absolutamente irrenunciable, ¿vale? Que sea solo una parte pequeñita de un proceso de entrevista estructurado, bien diseñado y sistemático, y que se repita igual para todos los candidatos. Porque ahora mismo, o sea, no está en el estudio, pero me juego una mano a que cuando hablamos de entrevista, me da igual si es online o presencial, hablamos de charlita. Yo charlo con este candidato, esta candidata, a ver qué me parece y que me cuente su vida. Y a veces le cuento yo la mía más que escucharle a él o a ella, cosa que pasa mucho, ¿no? También. Entonces, por eso levanto siempre la banderita de, oye, las entrevistas bien hechas, por favor. Y bien hechas significa formar a los directivos y las directivas para que las hagan bien, y a lo mejor no les gusta. Que entiendo la otra parte, la parte de la charlita, pero es una parte pequeñita que tiene que quedar pues probablemente al final. Si quieres al principio, antes de pasar a las preguntas, entre comillas, serias. Entonces, la foto actual en este momento, y Jesús, te pregunto a ti de cara a lo que habéis visto en el estudio, ¿cuál es? Porque claro, tenemos muchas herramientas digitales para seleccionar al personal, pero también está ese factor humano. ¿Realmente las estamos aprovechando? ¿Está tanto cambiando ese sector o no es tan relevante? Yo doy mi opinión y yo creo que Alex aquí también tendrá algo que opinar, porque esto es del día a día, ¿no? Primero, corroborar lo que comenta Eva. El otro día leía un artículo científico y fijaros lo que voy a decir, ¿eh? Tirando una moneda al aire, aciertas lo mismo que con las charlitas que decía Eva. Es decir, hay un 50% de éxito, ¿vale? Y eso es un estudio científico, no de entrevistas, pero sí de juicios de expertos cuando tomas una decisión sin otra estructura que tus propias reflexiones, con tus sesgos, etcétera, ¿vale? Con lo cual, tirar la moneda de ahí. En concreto, en lo que se refiere al tema del reclutamiento, yo digo ahora una opinión y por eso me interesa también que Alex pueda trasladar la suya. Yo creo que mi reflexión en estos momentos es que en el proceso de selección es mucho más complejo el reclutamiento que el proceso de decidir quién es bueno. Me explico. Si yo he dicho antes que la dificultad que tengo es buscar perfiles, claro, cuando resulta que estoy buscando un perfil digital con una preparación X, con una experiencia X, etcétera, y tengo un candidato o dos, lo crítico no está en la entrevista. Obviamente, si hay dos, pues tendré que decidir cuál de los dos. Lo crítico no está en la entrevista, lo crítico está en cómo he definido ese perfil, si lo he decidido bien, porque a lo mejor resulta que lo tenía que haber ampliado más para poder tener más personas, en cómo he buscado, cómo he reclutado, para luego tener ese uno o dos candidatos. Por lo tanto, para mí, en todo el proceso de captación de talento, no está tanto en el proceso de selección, en la decisión, sino en el reclutamiento. Si yo en el reclutamiento tengo 5 candidatos fantásticos, cuando tire la moneda al aire, me equivocaré poco, porque estaré cogiendo entre el primer fantástico y el quinto fantástico. Si tengo 3 candidatos que son regulares y hago un proceso de selección muy bien hecho, pues estaré cogiendo entre el primer regular y el tercer regular. Me he querido explicar porque yo creo que es donde está la preocupación de los directores de recursos humanos. Yo, si me permitís, yo como además soy uno de los 500 y pico participantes en el estudio, soy uno de los que he mostrado mi preocupación en la captación de talento, ¿no? Es cierto, estoy muy de acuerdo con lo que decían Eva y Jesús. Yo creo que hay varias cosas. Uno, el mercado es global, o sea, y el mercado de personas a las que accedes es global, entonces con lo cual ese tema de cantidad y de tener herramientas ATS o sistemas que cada vez hay más de inteligencia artificial o tal, que permitan ese filtrado de convertir una gran masa de candidatos en los más posibles, como bien decía Jesús. Y luego, bueno, pues se está complejizando, como decís, se está complejizando pues porque necesitamos posiciones cada vez más específicas y a la par, y relacionado un poco con la tendencia, una de las tendencias del estudio, ese proceso de digitalización y de profesionalización, como decía Eva, de la selección, pues está ahí, ¿no? Y es una de las preocupaciones y en las que más estamos avanzando y más foco estamos poniendo muchos de los profesionales de recursos humanos, ¿no? Comentabais, creo, y creo que muy acertadamente, que la entrevista
antes quizás era el must y era el único, digamos, el pasa o no pasa, y ahora hay más etapas, más hitos dentro del proceso, y la entrevista es uno de ellos, pero está perdiendo quizás esa importancia que tenía antes, ¿no? Pero bueno, yo me consta por mis compañeros y compañeras, esto es una de las cosas que más nos consultamos, que más preocupa, que más está cambiando y que más está innovando también. A la necesidad ahorcan, ¿eh? O sea, ha sido también, yo creo que porque evidentemente se está teniendo muchas dificultades en este sentido. Y tenéis esa dificultad de encontrar al perfil idóneo, pero que luego además ese perfil, vamos a ver desde un punto de vista más académico, más formativo, pero ese perfil también tiene una vida personal que también quiere cuidar. ¿Habéis notado también ese aspecto, que el bienestar de las personas, las condiciones de conciliación, todo eso está influyendo mucho también a la hora de reclutar a esa persona y a la hora también de ofrecerle una forma de trabajar distinta? ¿Importa ahora el bienestar laboral? Importa y mucho en los dos sentidos. Las empresas están haciendo en su oferta del valor del empleado, ya lo estaban haciendo antes, pero ahora se ha incrementado mucho el hacer especial mención en esa oferta que se hace pública, pues de todos los avances que haya podido tener la empresa, tanto en lo que es la salud integral del trabajador, como tema también de oferta, por ejemplo, de teletrabajo, etcétera. Es decir, eso ya sale de forma explícita en las ofertas. Y luego también los candidatos, llevamos 2 o 3 años hablando de teletrabajo, hablando de tal manera que el candidato también, cuando va a presentar, cuando va a aplicar a una compañía, también presta atención no solo al proyecto profesional, no solo al tema salarial, sino también está prestando atención a esa oferta al empleado completa, que me ofrecen en tema de teletrabajo, etcétera. De tal manera que sobre todo en algunos perfiles, por ejemplo, el tema del teletrabajo, pues es muy crítico, sobre todo en perfiles, pues perfiles informáticos, etcétera, que pueden realizar su trabajo de forma muy importante desde donde quieran, están teniendo ese miramiento para elegir. Y antes un tema que comentaba también Alex, que es el tema de la oferta global. Pues en estos momentos en algunas compañías ya podemos tener personas trabajando con nosotros que estén en otro sitio de España o en otro sitio del mundo. Tiene evidentemente sus particularidades, pero si estoy buscando perfiles muy críticos, pues a lo mejor puedo tener un súper experto trabajando en Bruselas que esté trabajando conmigo. Mira, el aspecto del bienestar laboral, quería preguntarte. Me ha encantado en primer lugar que salga pues una creciente preocupación por el tema, ¿no? Creo que es absolutamente fundamental que el tema se tome en serio. Insisto, creo que sigue reflejando el perfil de las empresas que contestan, ¿no? Las pymes les cuesta muchísimo poner medidas concretas en cuestiones de bienestar. La parte física probablemente ya la vamos teniendo asumida, ¿no? Tanto, que la gente no se haga daño trabajando, tanto si es porque la silla sea ergonómica como porque no caigan en altura y se abran la crisma, ¿no? Pero la parte psicológica, esa es la parte que yo creo que en empresas de cierta dimensión está, y sale en el estudio claramente, ¿no? Es muy relevante, pero es difícil, ¿no? Entonces, a veces, y aquí permitirme un poquito que haga de flagelo, si quieres, para las empresas, algunas empresas, en las que confundimos, mirad, la salud y el bienestar tiene como 3 niveles de intervención, ¿vale? El primer nivel de intervención es evitar que la gente se haga daño. Y esto en términos psicológicos quiere decir que tengan una cantidad de trabajo adecuada, que tengan unas relaciones de trabajo mínimamente sanas, que no tengan conflictos con nadie, ¿vale? Este tipo de cosas. Si esto no se puede conseguir, si no podemos diseñar puestos de trabajo, por ejemplo, capacidad de desconexión digital real, cosas así, si esto no lo logramos, entonces hay que poner medidas de pues un poco de aislar a la persona de esos problemas, ¿no? Y el último nivel ya es decirle, pues mira, te has hecho daño, ya has cogido una depresión, y ahora pues te vamos a ver cómo te reintroducimos poquito a poquito otra vez en la organización, ¿no? Y el nivel de intervención tiene que estar en el primer nivel, es en asegurarnos que la gente no se haga daño psicológico trabajando. Y a veces
se corre el peligro de hacer el segundo nivel, que es, por ejemplo, darle un cursito de mindfulness a la persona para que ¿no? Se tome con tranquilidad todas esas presiones que tiene en su lugar de trabajo, que cada día son más y cada día le piden que haga más cosas en el mismo tiempo, con los mismos recursos. Entonces, es muy importante que no confundamos las intervenciones de nivel secundario, que van a decir, pues persona, trabajador, trabajadora, tu entorno es un entorno difícil, adáptate como puedas, yo te voy a dar herramientas de gestión del tiempo para que seas más eficiente, que no quiere decir que no estén bien, que esas herramientas valen, pero antes de que pasemos al tercer nivel, que es ya te has hecho daño trabajando para mí, ahora vemos cómo te reintroducimos, ¿no? Pero hay que ir al nivel primario, hay que asegurarnos que los entornos de trabajo sean psicológicamente sanos, y eso es lo más difícil, porque exige cambios fuertes, ¿vale? Y exige formas de entender de otra manera cómo organizamos el trabajo. A lo mejor hay cosas que deberíamos organizar de otra manera, a lo mejor necesitamos más recursos. Trabajar sistemáticamente escasos de recursos, o sea, yo entiendo que hay temporadas que no hay otra, pero si eso es sistemático es que algo estamos haciendo mal y la carga al final va a la persona trabajadora. Entonces, un poco esa reflexión, ¿no?, de los 3 niveles de intervención para asegurar la salud en el trabajo, que siempre vayamos al nivel primario, ¿no?, que es al diseñar lugares de trabajo que en sí sean saludables. ¿Y esa preocupación está en el estudio, Jesús? O sea, ¿realmente preocupa en esencia y no por hacer bonito el bienestar laboral? Esa pregunta tan específica no la hicimos en el estudio, si era en esencia o no. Yo quiero pensar que sí que está, en la medida que lo que sí que sale en el estudio es que, de hecho, cuando comunicábamos el estudio decíamos el principal ganador del estudio y de la pandemia ha sido precisamente la preocupación por el bienestar de las personas. Ese ha sido un poco el titular que hemos sacado, ¿no? Con lo cual entendemos que sí que existe esa preocupación. Eva estaba entrando ahora en una reflexión mucho más profunda, que evidentemente ese tipo de preguntas no se realizaron en el estudio. Lo que hemos podido constatar es que sí que existe la preocupación, y cuando digo la preocupación, los presupuestos para poner acciones en funcionamiento, ¿vale? Por lo tanto, a nivel global esa preocupación existe, y los medios para poder mejorar la situación que hubiera también se están poniendo. Eso es lo que dice el estudio. ¿Y qué dice el estudio? Lo mencionaba antes Eva, la desconexión digital, que tanto daño está haciendo el hecho de estar constantemente conectado digitalmente, el no poder olvidarte un segundo de tu trabajo. Mira, tengo ya con el dato, por si te sirve, que dice que solo un 15% de las empresas utilizan herramientas para que sus trabajadores desconecten de las aplicaciones digitales que utilizan en su actividad laboral. Es un dato extraído del estudio. Solo un 15%. Pero ¿realmente preocupa en las empresas que sus trabajadores también tengan un espacio en el cual puedan tener su vida más allá del mundo laboral? La respuesta evidentemente sí. La respuesta evidentemente sí, porque si lo que acabo de decir yo antes es que nos preocupa el bienestar de nuestros trabajadores, pues una de sus consecuencias sería que evidentemente nos preocupa que, tal como está diciendo, alguien cuando salga de trabajar pueda sentir un estrés o una situación constante de tensión por tener que estar preocupado por temas de su trabajo. Con lo cual, lo que dice el estudio es que sí. En cuanto al 15%, que no recordaba ahora el dato de las herramientas para la desconexión, hombre, yo te diría que casi no hacen falta herramientas para la desconexión digital, porque de hecho lo que haría falta serían no herramientas para la desconexión digital. Es tan fácil como si yo salgo de trabajar a las 5:30, pues a las 5:30 se acaban todas las herramientas. Es que es así de fácil, ¿no? Lo que sí que está viendo ahora en las empresas, porque ya hay una normativa que solicita que se establezca, que se acuerde precisamente la desconexión digital. En las empresas en las que yo tengo conocimiento, probablemente como decía Eva, pues a lo mejor empresas grandes, sí que se están estableciendo ya estos protocolos de desconexión digital. Hasta lo que yo conozco se está haciendo sin herramientas, es decir, lo que se está haciendo es establecer unos protocolos de no hacer llamadas, de no enviar correos o no enviar correos con necesidad de respuesta, etc. Se están haciendo unos protocolos que en la medida que en la empresa ese protocolo funcione, ya no es necesario nada más. En la medida que no funcione, pues ahí también estará la propia empresa y los representantes de los trabajadores para revisar esto cómo se está haciendo. Yo creo que esto tiene más que ver en lo que yo conozco, con comportamientos individuales que con comportamientos de empresa. Yo
lo que yo he vivido es que había ejecutivos, la mayor parte, que respetaban perfectamente el tiempo personal cuando uno trabajaba, y luego, pues oye, hay personas que por tener algo más de obsesión, pues estaban más pendientes de llamadas o tal. Para estas personas es para las que el protocolo tiene especial énfasis. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Jesús en que no es cuestión de herramientas, ¿no? A mí que salga un 15% de gente que utiliza de herramientas no me parece mal. De hecho, para esto de la desconexión digital, ¿no? Hay como dos grandes caminos, ¿no? El camino duro, que es decir, a las tantas horas de la tarde se desconectan los servidores y aquí nadie envía un mensaje y este camino existe, y luego está el camino blando y para mí el más interesante, que es el de las políticas, la cultura, los hábitos y las recomendaciones, ¿no? Que es realmente fijadas unas franjas horarias de lo que se considera un horario normal en el que se puedan enviar mensajes y comunicaciones, recordar a todo el mundo que tú no tienes ninguna obligación de estar pendiente de los mensajes fuera de ese horario o tu horario, cualquiera que sea, y recomendar a todo el mundo que programe los mensajes para que se envíen al día siguiente, ¿no? De hecho, la única herramienta que yo sí recomendaría es que se programen automáticamente todos los mensajes que salgan fuera de cierto horario, ¿vale? Y que yo los pueda desprogramar manualmente, incluso si me interesa, ¿vale? Pero que esa para mí sería la única herramienta realmente potente, porque al final decir a la gente, yo es que soy muy liberal en esto, ¿no? A mí déjame trabajar cuando mejor me convenga, ¿no? Porque a lo mejor tengo una serie de cuestiones que me obligan hoy a no estar pendiente del trabajo en cierto horario y me voy a poner después y a lo mejor me conviene enviar mensajes, ¿no? Pues los programo y ya está, programémoslo. Para mí esa herramienta sería muy útil. Todas las demás, las desconexiones hard obligatorias, creo que al final no están permitiendo eso que yo defiendo mucho, que es deja que cada gente organice el trabajo como mejor le venga, la autonomía. Las personas valoramos mucho la autonomía en la organización del trabajo, ¿no? Y yo creo que es por ahí por donde hay que ir, mucho más allá del uso de herramientas pues, de desconexión dura, ¿no? Lo que comenta Eva, yo es que a mí me interesa mucho, ¿no? Pues una cosa sobre la que suelo reflexionar bastante. El reto quizás es, por volver al principio de nuestra charla, casar flexibilidad con desconexión, que es algo que yo creo que no sé cómo se hace, ¿eh? O sea, yo creo que es por eso digo que creo que es uno de los grandes retos de las organizaciones, ¿no? Casar esa flexibilidad con la posibilidad de desconectar cuando uno quiera. Sí, que ahí está el problema, ¿no? Sobre todo los representantes de los trabajadores dicen, sí, pues como no pongas normas de horarios y no sé qué, aquí con el rollo de la flexibilidad te van a estar colando ahora, ¿sabes? Mensajes y claro, como ya te lo envía tu jefe, tú te pones nerviosa, tienes que leerlo, tienes que contestar y ahí está. Yo creo que ahí hay cositas como los pulsos, ¿no? Preguntitas rápidas a los equipos de, oye, ¿esto está funcionando? O sea, preguntas rápidas, pulsos frecuentes y para saber lo que está pasando y entonces poder tomar las medidas oportunas, ¿no? Porque el cambio será cultural o no será. No se trata de poner barreras rígidas, ¿no? Pero necesitamos información sobre lo que está pasando. Yo cada vez soy más defensora de esos pulsos rápidos, ¿no? Para saber qué pasa. Sí, y dejadme que introduzca yo también una idea que me parece interesante y es que también las personas somos diferentes. Es decir, en el mismo equipo puedo tener una persona que me diga, oye, yo a las 5:30 pongamos que se acaba mi horario, yo a partir de las 5:30 no quiero saber nada. Oye, y es respetable porque ese es el acuerdo que tiene la persona con la empresa. Y otra persona puede decir, no, es que yo mi forma de trabajar resulta que a lo mejor, oye, por flexibilidad precisamente, a lo mejor de 4 a 5, oye, hago otra cosa, pero luego resolveré los temas que tenga pendientes a partir de las 7, que es cuando he resuelto un tema familiar. Y estamos en el mismo equipo y por lo tanto, precisamente esa palabra que antes decíamos que le vamos a tener que poner mayúsculas, que es flexibilidad, llega hasta la flexibilidad individual. Porque al final la desconexión digital es mala cuando genera una tensión brutal en la persona porque tiene una necesidad de responder o lo que sea. Pero si resulta que hay otra persona que dice, oye, a mí me da igual, pues a mí me da igual. Y mientras las dos situaciones se respeten en sus adecuadas medidas, pues yo creo que está correcto.
Mira, tienes tanta razón, Jesús, que lo voy a remachar con otro tema que ya ha salido, que es el del teletrabajo, ¿no? No solo a la gente tenemos perfiles distintos en cuanto a nuestra disposición para combinar vida personal y laboral, ¿no? Hay gente que pasa de una cosa a la otra y contesta mails mientras está en la cola del súper ¿no? Y al revés, o está pendiente de la cocina mientras está en el ordenador trabajando, y hay gente que no, que necesita la línea muy clara para separar, no, hasta esta hora de trabajo dejo mi entorno de trabajo y ya me dedico a otras cosas. Y pasa lo mismo que en el teletrabajo. Hay gente que pudiendo teletrabajar no quiere. Y por supuesto, tienen sus razones más que legítimas, comprensibles y desde su punto de vista tiene todo el sentido que no quieran teletrabajar. Y en cambio hay otra gente que dice o me das teletrabajo o me largo. Entonces, estas dos realidades existen y es dos realidades frente a las distintas formas de flexibilidad en el trabajo, perfiles muy distintos y la gran apuesta de las empresas es adaptar a ambos perfiles. Y esa es la gran dificultad, porque el café para todos es comodísimo, tanto si me voy a un extremo como si me voy para el otro. Pero creo que esa no es la mejor opción, precisamente si quieres tener gente implicada y gente, digamos, que el trabajo sea algo más que ir a cobrar una nómina, ¿no? y plegarme a todo lo que me pidan. Entonces, yo entiendo que es un reto, porque las normas generales son siempre las más sencillas, pero esos dos grandes grupos de perfiles están ahí y hay que buscar la forma de combinarlos. Ese sin duda es un gran reto. Eva, mencionabas el café para todos. Me estoy poniendo en el lugar de un camarero cuando llega ese instante en el que un grupo de 5 o 10 personas te va a pedir cafés y no coincide ni uno solo. Si trasladamos la metáfora al ámbito laboral, somos todos así, cada cual diferente, distinto y único. Así que pobre el camarero o camarera, que le toca lidiar con todo ello. Otro ámbito, y este ya de más físico, los espacios de trabajo. Hemos hablado del teletrabajo, pero cuando nos toca compartir un lugar, también hemos visto que ahí han surgido cambios. Sí, en lo que es los espacios, lo que estamos viendo que está ocurriendo es que en la medida que se produjo durante bastante tiempo que las personas no iban a trabajar a sus espacios físicos, en la medida en que ahora puede haber, antes comentaba Eva, y esos son nuestros datos, del orden de un 30-40% de personas que puedan estar teletrabajando, ojo, en formato híbrido, un 35-40% no es que estén todos los días de teletrabajo, sino que ese porcentaje de trabajadores trabajan en formato híbrido, que supone un día, 2, 3, 4, 5 de teletrabajo. Eso supone, evidentemente, una reducción de personas en los espacios físicos. Cuando yo vaya un lunes o un martes, pues hay a lo mejor un 20% menos de trabajadores. Además, hemos tenido que organizar los espacios precisamente para tener lugares de trabajo individuales o lugares de trabajo de reuniones, pero también con teletrabajadores. Es decir, que tengo que tener espacios para poder estar trabajando con personas que están teletrabajando. Y además hemos empezado también a poner énfasis en algo que también salía en nuestro estudio y es el tema del trabajo colaborativo, es decir, que una de las posibles pérdidas que puede haber con el teletrabajo es generar trabajos en equipo, colaborativos, innovadores, etc. Todo esto lo que está generando, conforme las empresas evidentemente pues, van teniendo sus posibilidades, sus presupuestos, etc., es una adaptación de los lugares de trabajo buscando espacios más colaborativos, buscando también cabinas a lo mejor individuales para que una persona pueda estar teniendo una videoconferencia con un compañero de trabajo o con un cliente o proveedor, que ya evidentemente ya todas las reuniones son por vídeo, y luego también aplicar todas las posibilidades que decíamos digitales precisamente para este teletrabajo tipo videoconferencias en grupo, etc. Todo hacia ahí es hacia donde están evolucionando los espacios. Yo creo que al respecto es muy interesante un estudio, que no es un estudio, digamos, muy potente con muchas empresas, pero digamos que es suficiente, que se hizo en Italia, que estudiaban qué necesitamos para que cuando le llamaban smart working, ¿no? Esta forma bien entendida del teletrabajo, para que el smart working pues diera buenos frutos, buenos resultados, y encontraron que necesitamos 3 factores y necesitamos los 3 factores, no uno de los 3, no 2 de los 3, los 3 factores juntos eran lo que generaban buenos resultados. Y estos 3 factores eran la adecuada tecnología, por supuesto, no podemos tener teletrabajo y cosas de estas si la tecnología no acompaña, la adecuada dirección de personas
poner objetivos, más basada en la confianza y cosas así. Y los adecuados espacios. Unos espacios que efectivamente pues, favorezcan que cuando vas al espacio, ese espacio te ayude a generar valor para la organización, ¿no? Entonces, pues son los tres. Entonces, realmente tiene mucho sentido que se adecúen los espacios. Yo siempre también cuando se habla de hacer que los espacios sean más colaborativos, etcétera, digo, sí, pero acuérdate de esos que no quieren teletrabajar, que esos quieren estar todos los días y tener su sitio tranquilito, también, más allá de una cabina que puede ser un poco claustrofóbica. Pero en general, digamos, que el diseño de los espacios es muy importante porque si ese diseño no es adecuado, parece que no podremos obtener todo el resultado que podríamos tener de estas flexibilidades, ¿no? del lugar de trabajo que estamos incorporando cada vez más. ¿Creéis que ha sido una palanca también este tema de los espacios para la vuelta de las personas a las oficinas, a los lugares de trabajo, etcétera? Yo lo digo por experiencia de algunas organizaciones en las que han aprovechado ese momento para redefinir su concepto. O sea, tanto de capacidades de necesidad, igual no necesitamos tanto espacio, de espacios de concentración, como hablabais, de espacios de colaboración, de espacios de creación. Yo por mi parte creo que sí, Alex, porque durante 2 años hemos estado hablando de la vuelta a trabajar y de hecho no solo en España, sino que también a nivel mundial es lo mismo. De hecho, a nivel mundial se están planteando ahora en septiembre precisamente la vuelta, es decir, la vuelta completa, la vuelta completa. Hemos vuelto por partes de muchas maneras. Y una de las cosas que se ha visto es que las personas, o algunas personas, o muchas personas, pues tenían problemas para volver, no querían volver o eran reacios a volver. De tal manera que, claro, las empresas, una de las cosas que han visto es que uno de los elementos para que mis empleados estén bien y tengan intención de volver, si es que yo quiero que vuelvan, pues evidentemente también ha sido, vas a volver a un sitio donde se está teniendo en consideración que vas a teletrabajar, se está teniendo en consideración tu bienestar. Hace unos meses, ahora quizás menos, hace unos meses se está teniendo en consideración que estamos todavía en pandemia y que por lo tanto bueno, los espacios, las distancias y los protocolos de entrada, salida, restaurantes, etcétera, los tenemos que tener en cuenta. Yo creo que todo esto se ha estado trasladando a los trabajadores precisamente para que pueda producirse una vuelta, digamos, de una forma más implicada que si en un momento dado simplemente se le dijera que vuelvas porque sí. Antes también, Jesús, mencionabais otra cuestión que era la de trabajar por proyectos. Es una de las tendencias, probablemente es la última de que hoy vamos a tener la oportunidad de comentar. Cómo se trabaja por proyectos, se trabaja también con freelance, con personas externas a la empresa. Todo esto también está, habéis visto en esa tendencia, desplazando la estructura organizativa clásica. ¿Cómo es? Sí. Volvemos a recurrir a nuestra palabra en mayúsculas, flexibilidad. Una de las cosas que hemos visto de forma especial en la pandemia es la necesidad de la velocidad en la respuesta a las situaciones críticas que puede tener una compañía. Cuanto más rígida, menos flexible sea tu organización, más lento eres, más torpe eres en adaptarte a esa crisis que puedas tener. La estructura funcional organizativa es rígida. Cualquier necesidad que llegue, la organización funcional la ve con patrones anteriores, es decir, para un martillo todos son clavos. Sin embargo, cuando me organizo por proyectos, esa crisis que tengo, puedo crear varios proyectos para acometer necesidades concretas que ya se adaptarán esa organización por proyectos a esas necesidades concretas. Esto que estoy diciendo, que es fácil decirlo y que lo he dicho en un minuto, la complejidad que tiene una compañía es brutal. Es brutal porque una gran compañía pues, tiene unos puestos de trabajo, tiene unas estructuras retributivas, unas carreras profesionales que evidentemente responden con mucha más facilidad a una organización funcional. Pero ya hay compañías que en determinados departamentos están empezando a funcionar de una manera importante en esa organización por proyectos para acometer necesidades concretas. Bonito, ¿verdad? Bonito. Interesante. Luego hay que convertirlo en realidad, ¿verdad? Sí. También como todo lo que hoy nos habéis comentado, estamos ya en la recta final de este espacio de conversación. ¿Qué
consejos, qué gran consejo le daríais a esas empresas que dicen, hey, que me quiero subir al carro, que quiero empezar a implementar las nuevas formas de trabajar o seguir en ellas, desarrollarlas y hacerlo con acierto, por el bien de mi empresa, por el bien de mi equipo? ¿Cuál sería vuestro gran consejo que daríais? Casi nada. Yo, uno de los temas creo que es clave y que está relacionado con este tema genérico de la flexibilidad que hemos hablado, ¿no? Es esto que se dice de poner las personas en el centro y tal. Me voy a permitir citar a Jeffrey Pfeffer, que seguro que os suena, profesor en Stanford y autor de un montón de libros súper interesantes sobre recursos humanos, que dice siendo así un poco provocador en la primera parte, dice: el éxito no procede de tener una buena estrategia, sino de su correcta implantación. Obviamente, ahí podríamos discutir, una estrategia absolutamente desorientada pues nos va a llevar a la perdición. Pero aceptando que nuestra estrategia es aceptablemente correcta, la clave está en la correcta implantación. Y esta capacidad de implantación depende en gran medida de la gente que compone la organización, de cómo son tratados, de sus capacidades y competencias y de sus esfuerzos por contribuir al desarrollo de la empresa. Y ahí conoce a tu gente, conoce tus perfiles. Esto que decíamos, no somos todos iguales frente al teletrabajo, frente a la disposición de integrar vida personal y vida laboral. Pues por lo menos, ¿no?, conoce de qué va e intenta tomar unas medidas lo suficientemente flexibles o diversas, te diría. Yo pienso que una primera aproximación a estas dificultades es hablar en términos de perfiles y probablemente la gente se pueda identificar con alguno de los perfiles que definas para ofrecer estas formas de trabajar que más se adecúen a esa capacidad, o sea, que más faciliten que las personas realmente puedan aportar sus capacidades, sus competencias y que al mismo tiempo favorezcan un poco, te diría, esa flexibilidad a nivel transversal, porque al final es la organización entera la que tiene que ser flexible y adaptable para todos los cambios que están viniendo de forma continua. Y el factor básico de flexibilidad es la persona. Flexibilidad en un sentido y en otro. Jesús, ¿tu consejo? Sí, mi consejo es, primero, tengo dos. El primero es el de Eva, lo corroboro, y el segundo es que se lean el estudio, porque el consejo que podríamos dar es: léete bien las 9 tendencias, porque yo creo que son condiciones sine qua non para precisamente poder evolucionar hacia una mejor situación en tu compañía y evidentemente con tus personas. Me vas a permitir a mí uno también, Cristina. Por supuesto, por supuesto. Lo único, perdón, un segundito, solamente sí, para corroborar lo que acaba de decir Jesús. En la web www.nuevasformasdetrabajar.es, que ahí tienen el estudio y tienen toda la información, y quiero saber cuál es tu consejo, Alex. Pues va por ahí, que sigan pendientes yo creo que esto es un driver de contenido, no solo es un estudio, el estudio es una base muy importante de esto, pero es algo continuo en la que vamos a seguir compartiendo contenidos, vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir profundizando en todo esto. Esto al final va a seguir evolucionando y va a estar ahí. Tú como director, como responsable de gestión de personas, ¿te has visto identificado en ese estudio? ¿Están ahí tus preocupaciones? Están. Ya os he dicho que yo participaba, pero sí me consta que son de... Pues bueno, hay una cosa que es muy interesante, quizás, y no quiero alargarme, yo sabéis, vengo del entorno de la pyme, y una de las cosas que por ejemplo, en el estudio aparece es las preocupaciones a veces son diferentes en función de los tamaños de las empresas, ¿no? Pero sí que es verdad, sí, yo me siento totalmente identificado y creo que, bueno, pues en algunas cosas, como todas las organizaciones y como todos los profesionales, más avanzados, y en otras, pues peleando en ello. Si las personas son individuales y diferentes, las empresas ni te cuento, también tienen alma. ¿Y qué almas? Pues un verdadero placer haber tenido la oportunidad de compartir esta conversación con vosotros. Recordamos que hemos charlado con Jesús García, con Eva Rimbau Gilabert, y que ha sido un auténtico placer, que hemos aprendido en el momento en el que estamos, nos hemos asomado también al futuro, por cierto, más inmediato, está aquí, y cuanto antes nos sumemos al carro, antes conseguiremos crear esas empresas que nos van a permitir seguir estando en el presente y en el futuro. Así que mil gracias por haber hecho todo este esfuerzo en este estudio, por esa visión también que nos ha aportado Eva y por habernos ayudado a entender mejor este momento. Muchísimas gracias, Jesús, Eva y Alex. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Cristina. Nos seguimos escuchando en los próximos podcasts aquí de AEDIPE, Más que Recursos.
Más que recursos, el podcast de AEDIPE Navarra La Rioja.